Hola, buenas tardes. Estamos hoy con otro candidato a la alcaldía de Santander, que es José María Fuentes Pila, candidato del Partido Regionalista de Cantabria. Con él vamos a saber la opinión que tiene él, su partido, de la ciudad de Santander y qué es lo que quiere aplicar a nuestra ciudad. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte otra vez. Igualmente. Yo a José María le conozco ya de hace años y es una persona que vive con pasión las cosas, una persona muy preparada, además, y solo voy a hacer un pequeño paseo por su currículum, como hacemos con todos los invitados, ¿no?, en estos días, ¿no? Es licenciado en farmacia, especialista en drogas tóxicas y estupefacientes, máster en drogodependencias, especialista en tabaquismo, terapeuta de familia y de pareja. Vamos a dejarlo ahí porque hay muchas más cosas, entre ellas la política. Y la primera pregunta, José María, ¿cómo va la campaña? La campaña va bien porque realmente una campaña no es ni el y tú más ni el contra nadie. Una campaña es el momento en el que después de años de trabajo, en este caso, al menos en mi caso, después de 12 años, en los últimos 4 años en la oposición, pero también construyendo un colectivo que considere el regionalismo como parte también de Santander, pues la campaña es el momento en el que recoges, recopilas, ordenas y miras la complejidad de la ciudad para darle una alternativa en caso que haya que dársela. Y a Santander, a mi entender, hay que darle una alternativa política donde recuperemos intensidad, pasión, donde los santanderinos y santanderinas además sientan que estamos todos en clave de oportunidad para mirar a un horizonte alternativo al que en este momento se presenta. ¿Estamos hablando de una campaña entonces tranquila? Yo la vivo con tranquilidad. Yo creo que la crispación que ha habido en la legislatura, y que reconozco que lo ha sido y mucha, yo creo que se ha dado paso, quizás también por la cercanía de las elecciones generales, a una campaña propositiva, a una campaña en la que yo creo que lo importante es expresar y exponer ideas. También es verdad que la gente, yo creo que está muy cansada de rifirrafes y las personas lo que quieren escuchar son propuestas, ¿no? Porque además en Santander se ha producido algo en los últimos 6 años, no en los últimos 4, en los últimos 6, yo creo que bello, en sí mismo bello, y es que la voz de los santanderinos y santanderinas por primera vez se ha escuchado alta y clara. Había una especie de letargia, de narcolepsia en Santander. Yo he vivido muchos años fuera, aunque nací en Puerto Chico, por motivos del destino de mi familia. Y cada vez que venías había un cierto conformismo, o al menos una aceptación de lo que estaba ocurriendo. Y a día de hoy, y desde hace ya, insisto, 6 años, los santanderinos quieren ser copartícipes de la realidad de su ciudad y del futuro de esta ciudad. Y a mí eso, francamente, como santanderino, ya no como político, me ha emocionado el hecho de ver las exigencias de la gente, expresar sus ideas y decir, queremos hablar alto y claro, queremos que se nos escuche y queremos formar parte de la toma de decisiones. Eso, a mi entender, ha sido bellísimo, incluso entendiéndolo desde la posición de ciudadano de santanderino. Sí, es curioso porque sí es verdad que siempre se habla que es una ciudad muy conservadora, que es una ciudad que le cuesta moverse, que le cuesta, o que costaba, después de lo que estás diciendo tú, protestar, ser valientes incluso, ¿no? Sí, yo creo que había rasgo, ¿no? Hay que Santander ha sido una ciudad, quizás por la enorme belleza natural que nos han regalado, pero yo creo que sí es verdad que es una ciudad enormemente amable, ¿no? Y claro, esa amabilidad para vivir yo creo que genera una zona de confort, digamos, que se ha ido transmitiendo casi transgeneracionalmente, ¿no? Pero claro, luego viene cuando la matan. Y 2008 fue el año en el que se abre la caja de Pandora. La crisis afecta a toda España, pero también afecta a Cantabria y afecta a Santander. Y realmente es cuando nos encontramos en una situación en la que comienza a producirse 2 fenómenos. El uno es la expulsión, yo diría, la salida de jóvenes que aquí no tienen futuro, y por otra parte la demolición de los sueños, ilusiones y esperanzas de muchas familias que además hoy en día no tengo muy claro que se vaya a recuperar. Esto a mí me parece dramático y yo creo que esto ha sido también uno de los elementos, recogiendo un poco la reflexión inicial, de la enorme crispación, tensión que se ha producido en la exigencia de que las personas tenían que ser lo primero.
no tanto el hormigón, no tanto las obras, no tanto... Había muchas personas, hemos llegado a tener en Santander en torno al 25% de personas al límite de la pobreza, que se dice pronto. Y yo creo que no se puede invisibilizar este hecho, y a mí me parece que ha sido una de las cuestiones más relevantes, más importantes, que están haciendo además que Santander hoy en día tenga un problema muy grave, y es que hemos perdido a 25.000 habitantes, 22.000 habitantes, perdón, en 25 años. Tenemos menos habitantes que Burgos, tenemos 172.000 habitantes, tenemos una población muy envejecida y con un índice de natalidad muy escaso. Esto determina realmente la falta de pulso de la ciudad, y sobre todo con la exclusión o el abandono de nuestra tierra de los jóvenes, no porque quieran, sino porque no pueden seguir aquí. Yo siempre he dicho que los jóvenes, claro que pueden irse, incluso tienen que irse sabiendo que van a volver. El problema es que cuando se van sabiendo, conscientes de que quizás no puedan volver nunca aquí. Y eso me parece que es terrible en términos de amor a la tierra. Somos una familia de cántabros desde hace muchas generaciones y hemos vivido fuera, sabemos lo que es amar a nuestra tierra en la distancia, y desde luego el hecho de que yo volviera con 28 años a Cantabria a desarrollar mi vida personal, familiar y profesional, pues me da la medida de que tengo 3 hijos y una nieta, y dos de ellos están fuera y tienen la sensación, están estudiando y tienen la sensación de que no van a poder volver, y eso me parece muy injusto, ¿no? Como tierra, que es una tierra de oportunidades y que es una tierra que lo tiene todo para ser mucho más de lo que es. Eso es algo muy importante. Volviendo a tu currículum y centrándonos en la política, eres concejal del Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santander desde 2007 y portavoz del mismo desde 2011, secretario general del Comité Local del Partido Regionalista de Santander desde 2011 y presidente del Comité Comarcal del Arco de la Bahía del Partido Regionalista de Cantabria desde 2013. Entonces, yo te pregunto directamente, ¿por qué el Partido Regionalista? Porque hay 2 aspectos en la vida del ser humano que quizás yo también, como terapeuta sistémico relacional, toda mi formación, bueno, vengo de las neurociencias, pero después también mi formación más específica y exhaustiva ha sido sistémico relacional, es decir, las personas en su contexto. Porque antropológicamente hay 2 cuestiones que son inherentes al ser humano, que son la identidad y la pertenencia. Y por lo tanto, el sentir la pertenencia a una tierra y construir más allá tu identidad, lo que te permite es saber que algún día puedes venir o llegar al lugar que te vio nacer, al lugar de pertenencia, a enterrar tus huesos. Esa combinación de identidad y pertenencia no viene dada por una marca, sino por una forma de mirar el mundo. Y yo creo que el regionalismo cántabro lo que a mí me ha permitido es tener ese sentimiento de identidad y de pertenencia colectivo que también me permite ponerme al servicio de algo que me parece apasionante, que es Cantabria, ¿no? Pero ten recordando que en Cantabria hay un cachuco que se llama Santander, que es su capital, que tiene una enorme identidad, que tiene un bellísimo relato cultural y que yo creo que se ha despersonalizado durante muchos años. Y por tanto, yo creo que el regionalismo, lo que ahonda también, como santanderino que soy y cántabro, ahonda en lo que somos. Yo nací en Puerto Chico, mi abuelo fue el boticario de los pescadores, le pagaban la penicilina en los años 20 con merluzas, tenía 10 hijos y mi abuela materna le echaba unas broncas terribles porque de las merluzas se comía, pero no se vivía y se mantenía 10 hijos, ¿no? Y eran personas heroicas que amaban su profesión, que amaban su tierra, que amaban su barrio y que cuidaban de los suyos. Y los hombres y mujeres del mar eran de los suyos. Y yo creo que el hecho de mantener esta posición, que yo durante 25 años después he continuado, a mí me parece que es importante, o por lo menos para mí es importante en términos de valores, principios y forma de ver el mundo. Y es la mía, por lo tanto no digo que sea ni mejor ni peor que otras, pero es la mía. No, está muy bonito explicado lo de las merluzas, está muy bien. Esto comemos pero no vivimos, ¿no? Eso está genial. Bueno, ese Santander que
que añoras, ¿no? No porque quieras vivir como entonces, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no? Yo te lo preguntaba porque me imagino que otros partidos podían haberte presentado la oportunidad de encabezar porque tú eres una persona de una valía, ¿no? Pero bueno, el Partido Regionalista siempre se ha dicho que siempre Santander, o sea, el Partido Regionalista va a ganar las próximas elecciones, está clarísimo, ¿verdad? Sí, ya, hay que votar, hay que votar. Sorpresa. Pero bueno, quiero decir que el Santander siempre se ha quedado pues con una limitación, por lo menos en apariencia, no otra cosa es que no se trabaje y se luche por implantarse más. Y entonces yo creo que al oírte, pues a mí me da la sensación que ya es una respuesta a esto, ¿no? Lo que te estaba diciendo ahora, ¿no? Porque bueno, es distinto, ¿no? Santander que el resto. Claro, pero también, ¿no? y en eso también, a ver, tienes razón. Yo creo que Santander se ha convertido también durante décadas en un territorio, no digo que hostil al regionalismo, pero sí digamos, muy atrincherado, ¿no? Y esto también, lógicamente, políticamente también muy atrincherado, ¿no? De hecho, cuando yo entré en política, que entré de forma casi casual, porque mi dedicación al servicio público viene de mucho antes, a través de las drogodependencias, el trabajo con el VIH-Sida, durante muchos años. Y cuando me planteó Vicente Medavilla, cuando me planteó la posibilidad de colaborar con él y después entrar en las listas de número 5 en 2007, pues bueno, la verdad que me tardé poco en decirle que sí. Pero también siendo conscientes de que era difícil permeabilizar el discurso regionalista. También es cierto que el regionalismo dimana de la cuenca del Besaya, dimana fundamentalmente de Puente San Miguel, Torrelavega, y luego pues todo lo que ha supuesto el arraigo y el enraizamiento que ha conseguido en todo el ámbito rural, ¿no? Sí que ha sido un paso muy importante en la pasada legislatura, en 2015, cuando desde la presidencia del Arco de la Bahía, ese área periurbana que a mi entender debe ser el área metropolitana de Santander, donde están Astillero, Camargo, Bezana, Piélagos y Villascusa, y que además debería recoger, a mi entender, Mediocudello y Marina de Cudello, se hizo un trabajo, cuando estábamos todos, además, entre 2011 y 2015, estando en la oposición, todos hicimos un trabajo, yo creo que muy intenso, reflexivo, que permitió que en este momento todavía se esté gobernando en todos los municipios del Arco de la Bahía, menos en Santander. Se gobierna en Astillero, en Camargo, en Bezana, en Villascusa, en Piélagos, e incluso se gobierna en Mediocudello, en Solares y en Marina de Cuello, ¿no? Bueno, eso a mí también me enorgullece, el hecho de que hayamos sido capaces de permeabilizar en eso que peleé entre 2011 y 2015 a nivel orgánico de lo que es el regionalismo urbano, ¿no? Que el regionalismo no solamente lo es en el interior, o en áreas rurales, sino que también cala y puede calar ahí en zonas periurbanas o zonas urbanas, ¿no? Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Además, bueno, también ha habido un momento, siempre hablo desde fuera, ¿no? La opinión que te da, la opinión que te haces, ¿no? La idea, mejor dicho, que te haces, ¿no? Que luego ha habido también la aparición de nuevos partidos, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Claro, y de hecho, y aquí además en la capital siempre es mucho más significativo, se presentan, ¿no? Todos, por decirlo así. Claro, se presentan todos y además las oleadas del impacto de las elecciones generales pues tiene una repercusión en las elecciones municipales. Pues aquí lo vimos claramente, por ejemplo, con Ciudadanos en la pasada legislatura, ¿no? Que con muy poca campaña pues tuvieron representación municipal, tuvieron 2 concejales, pues, prácticamente siendo, o sea, no teniendo una candidatura visible en términos de quién es quién, sino simplemente de tener la marca de Ciudadanos, ¿no? Y todo esto pues bueno, pues enriquece por una parte, pero también a veces pues dificulta el pensar cómo, porque el ámbito municipal es también un ámbito cuerpo a cuerpo, es un ámbito de tener las ideas, yo creo que muy claras y conocimiento muy profundo de la ciudad, ¿no? Vamos ahora a ahondar un poco en la persona, ¿no? El personaje, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Es decir, cuando tienes tiempo para relajarte, ahora ya sé que estos días creo que no tienes tiempo para relajarte nada, pero ¿qué son tus aficiones favoritas? Me gustan, la verdad que me gustan muchas cosas. Aparte de estar en este momento, mi mujer y yo tenemos una nieta maravillosa de 5 años y disfrutamos muchísimo de ella, disfruto también de mi relación con mis hijos, a los 2 pequeños los veo menos.
A mí me gusta mucho escribir pequeños cuentos, pequeñas reflexiones, me apasiona la docencia, como un feedback en el que siempre digo lo mismo, es decir, si el docente no aprende del discente, yo simplemente creo que esa docencia no ha valido para nada, ¿no? Me gusta el marco, he estado muchos años trabajando en el marco de la terapia con el objeto de, bueno, pues de construir desde el sufrimiento de los demás. Me encanta jugar a las palas, me encanta viajar. Siempre que puedo, me encanta ir a Segovia, al pueblo de la familia de mi mujer, a Carbonell el Mayor. Pero Castilla tiene un mar también, ¿no? Será amarillo, pero es un bellísimo mar, ¿no? Y los atardeceres de Castilla entre agosto y octubre son maravillosos, ¿no? Me encanta sentarme en una mesa con buenos amigos a disfrutar de una gastronomía desde lo más básico hasta lo más sofisticado. Me gusta mucho caminar, me gusta la playa. Realmente disfruto con pequeñas cosas que al fin y al cabo yo creo que son las que nos aportan el bienestar, ¿no? Yo siempre me preguntaban una vez hace muchos años unos papás que tenían 2 hijos adolescentes que no había quien aguantara, y además los habían derivado de fiscalía. Decían, es que nosotros queremos que nuestros hijos sean felices. Entonces a mí me pillaron sonriéndome, me sonreí, ¿no? Y entonces el padre, un poco molesto, dijo, ¿usted tiene hijos? Digo, sí, tengo 3. ¿Y usted no quiere que sean felices? Y le agradecí la pregunta y esperé un rato y le dije que no quería que fueran felices. Entonces me preguntó qué quería para mis hijos. Entonces solamente le dije que, mire, don Manuel, lo único que quisiera es saber que mis 3 hijos son capaces de estar de pie en la adversidad cuando la vida les sacuda. Pero si además son capaces de beber los pequeños momentos geniales que la vida les va a dar en cada día, justamente para nutrirse y seguir alimentando la idea de mantenerse de pie en la adversidad cuando la vida les sacuda, entonces yo seré feliz. Mis hijos no lo sé. Una respuesta, me imagino que lo bueno, estuvo pensando por la noche. Esto cambió la dirección de la terapia. Eso está muy bien. Sé que son preguntas así muy generales, pero... Oye, tú córtame porque me parece que yo me enrollo y digo... No, a mí me parece... Vamos a ver, además te voy a decir una cosa. Yo creo en el presentador que hace que hable el personaje que está no vas invitado. A tener ningún problema. Claro, porque muchas veces vemos entrevistas que yo ves que no digo en absoluto, pues a mí también eso me gusta. No, yo escucho, ¿no? Que además así es como se aprende. Un libro, ya sé que es imposible, pero que te haya... Las intermitencias de la muerte de José Saramago. Ajá. ¿Una película de cine? Hay muchas, hay muchas, pero tampoco te creas que yo soy muy cinéfilo. No soy muy cinéfilo y la verdad que no sé muy bien por qué. Pero bueno, la verdad es que a mí, bueno, Moby Dick me parece una película fantástica. ¿La de Gregory Peck? Sí, la de Gregory Peck. Me parece una película bellísima, igual que el libro, me parece un libro maravilloso. Y contemporánea, pues yo creo que una película que sí me llamó mucho la atención fue El paciente inglés. Gran película, sí. No, pensé que ibas a decir, fíjate, Una mente maravillosa. No sé por qué, pero... Bueno, es una gran película, ¿eh? Es una gran película. Que decir por tu profesión, ¿no? Un poquitín. ¿En la música? Pues mira, en la música, la verdad que la música sí que me relaja mucho. Yo, las 4 estaciones de Vivaldi o el Adagio de Albinoni, que es una especie de mantra que yo me pongo de vez en cuando, me parece fascinante. Pero también me gusta Queen, me gusta Pink Floyd, claro, me gusta mis 56 años, me gustan, ¿no? Y luego sí que sigo rescatando, quizás, no tanto por añoranza, sino de alguna manera por devoción a los años que vivimos entre el 80 y el 90, siendo pues una generación que vivimos la democracia de forma intensa y abierta, la primera generación que se enfrentó a la democracia. Yo mi primer voto lo eché a las urnas con 18 años en el año 82 y vivíamos en una eclosión fascinante de música, intelectualidad, arte y riesgo, ¿no?
Y por eso, por ejemplo, cuando me preguntan por una canción bandera, pues siempre hablo del Lobo Hombre País de la Unión. Sí. Porque, primero porque los conozco mucho a ellos, ¿no? Tanto a Luis Borín como a Mariano, como a Rafa, y pasamos muchos ratos juntos en Madrid, y porque aquella canción para mí sí significa bandera, igual que cuando yo conocí y durante tiempo tuve relación con Lolo Rico, la creadora de La Bola de Cristal, Sí. gente intelectual y creativamente bellísima y además muy buena gente. Además, estabas en Madrid en un gran Sí, momento. yo viví en Madrid desde... Yo llegué en Madrid en el 87. Yo viví en Madrid, Pero, claro, yo llegué antes, yo llegué siendo un crío con 6 años. Primero mis padres se fueron de Santander muy jóvenes, de Cantabria, porque estuvimos a caballo entre Villasevil y Santander, y siendo 2 nos fuimos y ya nacieron un hermano en Madrid, 2 en Bilbao, y después ya volvimos a Madrid, y yo toda la vida, adolescencia, primera juventud la viví allí hasta acabar la carrera, y ya vine aquí con mi mujer, farmacéutica allí, y nos casamos aquí. Bueno, que viste la movida madrileña. Plenamente. Eso Vamos. es algo que... Nos la comimos entera. Que fue importantísimo. Sí, fue cambio... importantísimo. Yo fíjate que yo, si me permites una una reflexión, que en el ámbito preventivo, como especialista en drogodependencias y como experto durante muchos años he colaborado con diferentes unidades, ya sea en Cataluña, sea en Madrid, en Ginebra o en Latinoamérica. Yo sigo diciendo, cuando tengo que dar conferencias en algunas clases, tenemos una deuda pendiente con una generación de usuarios de drogas por vía parenteral, porque en España tuvimos que soportar la idea de que las poblaciones vulnerables fueron proscritas, y la homosexualidad, el ser usuarios de droga por vía parenteral o la prostitución, prácticamente se decía que esto se lo merece, ¿no? Esto fue terrible, y el VIH fue demoledor y se llevó por delante a esa generación de usuarios por vía parenteral de drogas por vía parenteral que tendrían mi edad y que las mamás tuvieron que enterrar como a perros. Eso significa no tener, en el medievo, no tener derecho al camposanto. Y insisto, tenemos una deuda pendiente con la historia de la prevención en España. Una cosa muy interesante lo que dices y muy dura. Muy dura. Durísima. Bueno, vamos antes de pasar a la política. Estoy más cómodo en esta parte que en la política. Bueno, repetiremos un día. Cómo no, encantado. Entrevista para hablar en general, seguro que es muy interesante. Una ilusión por cumplir. Sé que es enorme, habrá muchas, me imagino, pero una ilusión que puede ser un viaje que nunca habéis realizado. O no sé, algo que quieres ver. La verdad es que... Bueno, tengo una ilusión, ¿no? Tengo una ilusión, y es... una en concreta es ver a mi hijo José María, el mayor, dirigiendo Sistémica, el centro de psicoterapia que fundé hace ya muchos años. Y él es un hombre pues, apasionado y que ha tenido que trabajar duro por los acontecimientos, por la peque, y es un hombre apasionado, ¿no? Es una ilusión que tengo, quizás él ni lo sepa, ¿no? Pero sí me gustaría, porque él tiene un don de gente fantástico, ya está con su psicología poco a poco, con tiempo, trabajando, estudiando a la vez, con el objeto de seguir cuidando a la peque. Y por otra parte, yo mi única... Y no tengo muchas más ilusiones porque me siento bien con lo que hago, ¿no? Me siento intenso, quizás una ilusión perdida es no haber acabado mi doctorado, pero también es verdad que todas las formaciones posteriores que hice pues me han dado pues, la posibilidad de conocer grandes maestros internacionales con los que hoy en día tengo una gran relación a nivel de psicoterapia, y poder viajar a Latinoamérica y poder conectarme con intelectuales, con formas de vida, con formas de entender el pensamiento psicoterapéutico o incluso el humanismo. Con lo cual, pues no te creas que soy de buen conformar. Bueno, pero es una bonita ilusión la que tienes, ¿eh? Sí, desde luego. Eso está claro. Bueno, iba a decirte una ciudad para perderte, pero vamos a pasar. Vamos a ir a perdernos por Santander. Para perderme sigue siendo Madrid. Madrid. Bueno, es que Madrid es mucho Madrid. Yo lo he hecho en falta, ¿eh? Madrid, sí, yo también. Yo también. Hace unos años que Madrid es muy especial. Además ha ido a mejor, quiero decir. Exactamente. En el sentido, que es una ciudad muy fantástica. Bueno, Santander. Si eres alcalde, ¿qué es lo primero que harías? Sabiendo que es una pregunta un poco retórica, pero, no, a ver, ¿qué es algo que dices? Es que
hay que hacerlo muy rápido. ¿Qué es lo que te gusta? A ver, hay tres grandes cuestiones que hay que abordar, pero quizás lo primero que haría es decirles a los santanderinos y santanderinas que su voz va a ser escuchada de forma inmediata. Y por lo tanto, algo que ya hemos pedido reiteradamente al equipo de gobierno la pasada legislatura y la anterior es cambiaríamos de forma inmediata el reglamento de participación ciudadana, estableceríamos un concejal de distrito, haríamos plenos vecinales donde la voz de los vecinos sea la primera, es decir, son ellos los que presentan sus propuestas y mociones, no tendría ningún coste para el ayuntamiento porque los concejales no cobrarían de esos plenos y además en los plenos oficiales los vecinos tienen que ser los primeros en hablar y no los últimos como ocurre ahora. Esto sería lo primero. Y lo segundo, evidentemente, revisar y auditar a fondo las cuentas municipales, tanto en las sociedades públicas, que son muchas, y habrá que revisar si están cumpliendo con una función basada en el interés general o no, y después ponernos a trabajar de forma inmediata en elementos transformadores de la capital de Cantabria con el objeto de que no sigamos perdiendo fuelle en el norte, en la cornisa cantábrica y en el arco atlántico. Si en estas elecciones, como parece que va a pasar, hay que esperar, como decías tú antes, cuando decía yo que en las autonómicas parece que está muy claro, pero nadie tiene mayoría absoluta. ¿Estarías por los pactos? Claro, los pactos yo creo que son un... Que a veces hay gente que le suena como raro, no, como malo. Yo creo que... No, los pactos es negociar. Pactar es ser capaz de ¿no? negociar, es ser capaz de entender, es ser capaz de encontrar espacios de intersección que evidentemente generen gobernanza, sobre todo en lo que se refiere al interés general. Las políticas deben estar, nuestras políticas al menos colocan en el centro de todas sus acciones y proyectos a los santanderinos y santanderinas. Por lo tanto, pactar, claro que habrá que pactar. Yo estoy convencido de que además los bolos van a quedar pinados de tal manera que va a haber que generar pactos. Cuando me preguntan con quién, pues es que evidentemente es muy difícil. Evidentemente hay líneas rojas. No me gusta esto de los cordones sanitarios. Simplemente es cuando hay un partido que dice no a la autonomía de Cantabria. Cuando hay un partido que dice rotundamente que esto está mejor siendo Castilla y yo soy candidato a Santander, capital de Cantabria, y llamo esta autonomía y soy regionalista por convicción a través del autonomismo, pues evidentemente, me puedo sentar anecdóticamente y ya, pero no hay nada que negociar. Por lo tanto, yo creo que habrá que converger con aquellos proyectos políticos donde haya aspectos transformadores que en 4 u 8 años máximo estén generando un pulso que permita que Santander no solamente sea capital de Cantabria, sino que ejerza. Y creo que tenemos las claves para que eso ocurra. Es muy importante, bueno, por lo menos lo dices claramente. Sí, sí, vamos. Hay gente que nunca quiere hablar de pactos, ¿no? Bueno, es que pactos ya veremos, no lo sé. Yo lo que no te puedo decir es con quién. ¿Pero pactaría usted con esto o con otro? No, vamos a ver. ¿Con quién? Porque los pactos son post... hay que esperar que la gente vote. Correcto, son postelectorales y no preelectorales. Claro, por eso. Haya ocurrido en el general es una cosa que a mí me parece muy fea, que no voy a entrar a detallar, pero ha ocurrido que se han planteado pactos electorales antes de que se concurriera a las urnas. Y esto denota pues, una talla política relativa. Sí, se habla que antes de contar con el rey, claro, ¿no? Que se supone. Claro. Que Sí, y creo que son cosas que hay que cuidar. Es decir, tú no puedes lanzarte los brazos de alguien para echar a otro pensando que eso va a generar un voto, ¿no? Que la gente vote libremente a las ideas. Yo siempre digo lo mismo, que igual no me va muy bien, pero es que me da igual. Yo en política, igual que en la vida, yo lo único que he querido es que la gente me crea. Segundo, yo solamente he querido comprometerme a aquello que puedo cumplir y jamás me comprometo a aquello que no puedo cumplir. Y después que la gente vote libremente. Sí, eso me parece muy sano lo que estás diciendo. Vamos a ver, Santander, volvemos a Santander. Me has hablado de eso, lo primero que hay que hacer, en fin, en realidad me estás hablando de dar vida a los protagonistas que son los habitantes. ¿Un proyecto definido en algo que os gustaría hacer? Si me permites, 3, pero de forma muy esquemática. Sí. Cuando hablamos de la capacidad transformadora de una ciudad, yo creo que hace falta tener en cuenta la vivienda, el empleo y el medio ambiente.
Cuando nosotros hablamos de vivienda, no hablamos de vamos a construir vivienda, no, hablamos de un proyecto que se llama Recupera Santander. Recupera Santander consiste de forma muy sencilla en coger una sociedad que es la Sociedad de Vivienda y Suelo, de esa coger 7,5 millones de euros al año durante 4 años, es decir, 30 millones de euros, detectar dónde están casas degradadas, cerradas, edificios en mal estado, comprarlos, rehabilitarlos y ofrecérselos a los jóvenes de menos de 35 años para que vuelvan a retornar a la ciudad a bajo coste, o bien con alquiler o bien alquiler con derecho a compra. Además, ese Recupera Santander lo que nos permitiría también es trabajar sobre los barrios y su identidad. Partimos de la base, igual que en el resto de Cantabria, de que cada vecino, cada cántabro que vive en Santander tiene derecho a los mismos servicios y a la misma accesibilidad a dotaciones y servicios, viva donde viva y sean los que sean, si son 2 como si son 22. Y los barrios, los vecinos no pueden quedar excluidos como consecuencia de no ser muchos. Por lo tanto, los barrios, las calles, las plazas tienen que recuperar su identidad y tienen que permitir que los vecinos se sientan orgullosos de los barrios porque además vivan bien en ellos. En segundo lugar, empleo. Empleo no es, los ayuntamientos no son los encargados de generar empleo, son facilitadores. Yo llevo diciendo desde 2007 que frente al Parque Científico y Tecnológico, en el Puente Acordonado, tenemos PRAU. Y tenemos además un PRAU que ya fue productivo y que al decaer el Plan General de Urbanismo ahora vuelve a ser rústico. Nosotros creemos que ahí hay 781.000 metros cuadrados que no es que puedan ser, es que van a ser la ciudad empresarial que soporta en torno a 250 empresas y 3.000 empleos de empresas medioambientalmente sostenibles. Si hace falta hacer un PESIR, ejecutaremos un PESIR. Porque como no tenemos Plan General de Urbanismo nuevo, hay que agilizar las tramitaciones. Por lo tanto, le pediremos al Gobierno de Cantabria la declaración de interés singular para activar el proyecto de interés singular en un año. El objetivo fundamental es poder meter la pala y ofrecer a las empresas suelo productivo a un coste adecuado que permita que en el parque científico, ¿qué tiene que hacer? I más D más I. Es decir, investigación, desarrollo e innovación. Y esas ideas, ¿dónde tienen que ir? A ser productivas en términos de producto, justamente enfrente en el Parque Científico y Tecnológico. Tenemos una Universidad de Cantabria extraordinaria que genera sinergias con el Parque Científico y, desde luego, hace falta que todo esto se promueva. El Partido Popular, y no suelo ser muy crítico con nadie, pero es que en 2007 dijimos que lo querían hacer, dijeron que no. En 2011 dijeron que no. En 2015 dijeron que no. Y, desde luego, no vamos a renunciar a ese gran proyecto empresarial que es realmente una oportunidad de cambio para Santander. Me gusta lo que dices y lo ligo con lo de antes, ¿no? Está claro que en caso de pactos esto será principal. Absolutamente. Para salir adelante. Bueno, pues vamos llegando al final. Verán ustedes que podríamos estar escuchando a José María horas, pero ahora sí le vamos a escuchar él solo. Solo. Dice que yo no voy a decir nada. Aunque poco he dicho en esta entrevista, y te quiero que hagas lo siguiente, que tu cámara la tienes ahí y que te dirijas a los santanderinos, lo que tú necesites de tiempo, un par de minutos, lo que tú quieras. Y es una manera, pedir el voto suena como frío, pero sí que a lo mejor que confíen en ti. Tú has dicho antes, lo que quiero es convencer que me crean. Claro. Y entonces tienes ese momento. Pues muchísimas gracias. Yo lo que sí quiero es transmitir que como santanderino, como cántabro, estoy en la política por vocación, posiblemente por devoción a esta ciudad y, desde luego, Santander tiene todo lo necesario para ser mucho más de lo que es. He hablado de algunas cuestiones importantes como son la vivienda y el empleo, pero creo que nos debemos también a la conservación de nuestro patrimonio, a lo que la naturaleza nos dio y tenemos la obligación de preservar porque tenemos que legárselo también a nuestros hijos y a nuestros nietos. Creo que debemos preservar el Parque Norte Litoral, 4 millones de metros cuadrados en la fachada norte de Santander, que deben ser protegidos a través de fórmulas como el paisaje protegido, que permite además hacer convivir la protección medioambiental con actividades sostenibles como agropecuarias, agroalimentarias, deporte sostenible. Creo que hay que proteger también la bahía de Santander y ser puerto y ser bahía. Yo creo que esto nos permite también estirar la ciudad de Santander y que Castilla Hermida cobre pulso porque tenemos una deuda histórica con Castilla Hermida.
Y por tanto creo que esta ciudad tiene un pulso que nos debe llevar a convertir Santander en el área metropolitana de Santander y que nos conecte con un proyecto singular maravilloso que es la Recta de la Pasiega, el gran centro logístico de la Pasiega. Todo esto hará en muy pocos años, en 8 o 10 años, que Cantabria y desde Cantabria, su capital Santander, sea un lugar de referencia. Sin olvidar identidad y cultura, que yo creo que no podemos olvidar que tenemos dos cosas que tenemos que apoyar con el alma. Somos paleolítico y, por tanto, Santander se tiene que conectar con Ponteviesgo, con Santa Teresa en el Mar, con El Pendo, en Camargo, que estamos al lado, y somos mar. Y, por tanto, nuestro relato marítimo, pesquero, nuestro relato cultural del mar es algo que también tenemos que cuidar desde Varadero hasta San Martín como ejes que son nuestros y que nadie nos tiene que inventar. Por eso mismo, claro que este proyecto es apasionante y este proyecto cree en Santander y en los santanderinos, y por eso creo que este proyecto, el proyecto regionalista, es el que entre todos nos va a llevar a un Santander en alza y faro para el resto de Cantabria. Bueno, si eres alcalde tienes que prometerme que cuando cumplas 100 días volvemos a quedar. Eso tenlo por seguro. Pues en 100 días quedamos. Ojalá tengas suerte. Pues yo eso, desearte muchísima suerte. Un placer, muchísimas gracias. Ya ustedes, nada, en breve nos vamos a ver de nuevo con la última entrevista de candidatos al Ayuntamiento de Santander. Un saludo y hasta pronto.